Hola nuevamente a todos. El día de hoy entonces vamos a estar con la clase número 6. Agradecerles a todas las personas que se han suscrito al canal, ya somos 100 personas. De acuerdo a esto entonces vamos a hacer un especial respondiendo las preguntas o algunos suscriptores han hecho algunas preguntas en el canal. Entonces pues vamos a realizar esos videos pues ya más cortos explicando o ayudándoles a solucionar esos digamos que esas incógnitas que ellos tienen. Listo. Entonces el día de hoy vamos a ver lo que son las propiedades de las clases. Dentro de las propiedades de las clases vamos a ver entonces la clase input y cómo se maneja este tipo de clase. Entonces vamos con ello. Bueno, entonces hoy tenemos la clase número 6 de Unity de C# desde cero. Recordarles, mi nombre es Manuel Antonio Galíndez Ule. Y el día de hoy vamos a ver entonces lo que son las propiedades de los objetos. Entonces, estas son las propiedades, digamos, de un objeto. En este momento nosotros tenemos el objeto que sería una casa. Y si ustedes miran, esta sería la clase. Sería algo que encierra, digamos, todo lo que está ahí dentro de nuestra casa sería una propiedad. Entonces acá tenemos nuestra casa, que sería la clase, y tendríamos una ventana que sería la propiedad, ¿sí? de esa clase o de esa casa, ¿sí? Porque es un elemento que tenemos dentro de nuestra clase. Después, esta sería la dirección de una propiedad. Entonces, por lo menos, digamos que nosotros necesitamos modificar el televisor que tenemos en nuestra casa. Entonces, la dirección de esa propiedad, que sería televisor, sería casa.sala.televisor. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos dos opciones en cuanto a las propiedades de un elemento o de un GameObject en este caso. Entonces, tenemos lo que es cuando es una variable. Entonces, nosotros podríamos colocar casa, sala, televisor igual a una variable, ¿sí? Por lo menos, digamos, si la variable fuera entera, si fuera un string, si fuera un vector 3, un vector 2, etcétera, etcétera. O también lo podemos tener como si fuera una función. Entonces, ya una función es porque va a ejecutar otro script dentro de esa clase, ¿sí? Entonces, por lo menos en esta clase, en este caso, en este ejemplo, tendríamos casa, sala, televisor, novela, y la función es que vamos a cambiar de canal, casa, sala, televisor, y vamos a cambiar al canal 123. Listo, entonces cuando nosotros ya conocemos esto, que entendemos que es la dirección de una propiedad, entonces ya vamos a ver ahora sí la programación de propiedades de un GameObject, ¿sí? Entonces, un GameObject es un objeto que está dentro de nuestro videojuego, ¿sí? Por eso se llama GameObject, ¿sí? Un objeto de videojuego o del juego. Y si ustedes miran aquí donde dice inspector, es donde nosotros tenemos todas las propiedades de ese objeto o de ese GameObject. Entonces, por lo menos nosotros aquí tenemos el nombre, que en este caso el nombre de ese objeto es Andrés Armando Tepous, ¿sí? Que es un modelo ahí en 3D. Después tenemos otra propiedad que se llamaría transform, que en este caso por lo menos sería la sala. Tendríamos otro que se llama un rigid body, que por lo menos podría ser la cocina de nuestra casa. Y así sucesivamente, cada una de esas propiedades va a tener unos objetos o unas variables, digamos, dentro de cada propiedad. Entonces, por lo menos tenemos transform y dentro tenemos posición, tenemos rotación y tenemos escala, ¿sí? Entonces, ¿cómo llegaría yo por lo menos a modificar la posición de ese objeto? Entonces, simplemente venimos GameObject, que es lo que tenemos acá en la parte de abajo, punto transform, porque vamos a entrar, entonces como si estuviéramos en la sala, y punto position, que sería la posición de ese objeto. Entonces, en este momento, con esto, yo ya puedo modificar la posición de ese objeto. ¿Listo? Entonces, ya sabiendo esto, vamos a ver entonces la clase input, que era lo que íbamos a ver el día de hoy. Entonces, tenemos nosotros acá las propiedades de la clase input, o también llamada clase de entrada. Tenemos lo que son las propiedades estáticas y lo que son los métodos estáticos. Entonces, las propiedades estáticas estas son algunas de las que tenemos acá. Entonces, nosotros podemos ubicar, no sé, por lo menos la aceleración, podemos colocar si queremos buscar si se está presionando una tecla, ¿sí? Any key, por lo menos aquí es si cualquier tecla se está presionando.
Yo les dejo en la descripción del video, les dejo el link de donde saqué esta información, porque obviamente pues son muchas más, pero pues ahí digamos que si ustedes necesitan mirarlas, entonces pueden entrar a cada una y está cómo se programa esa propiedad. Bueno, por lo menos aquí tenemos uno de Giro que me devuelve a mí por defecto, digamos que me devuelve en ese momento los valores del giroscopio. ¿Sí? Eso es cuando trabajamos en aplicaciones móviles, entonces podemos nosotros tener, digamos, los valores de, de nuestro sensor de inclinación. ¿Sí? También tenemos por lo menos este que es acá, el mouse position, o podemos colocar el location, ¿sí? Cualquiera de estos nos va a servir a nosotros, pues para obtener ese tipo de valores. También tenemos entonces lo que son los métodos estáticos. Los métodos estáticos, digamos que son los que uno más recurrentemente utiliza. Entonces, por lo menos tenemos lo que es getAxis, después vamos a ver, digamos, cada uno de estos así, pues como los más importantes, getMouseButton o por lo menos eh, tenemos el getKeyDown, que es cuando se presiona una tecla, y también podemos hacerlo por códigos de tecla, ¿sí? Entonces por lo menos getKeyDown, key.code, ¿sí? Entonces ya estamos obteniendo el código de una tecla y podemos obtener que cuando el usuario presione cierta tecla, entonces hacer cierto evento. Bueno, entonces, ahora sí vamos a realizar un ejercicio. El ejercicio va a ser un ejercicio muy simple, lo vamos a hacer en 2 dimensiones y vamos a hacer que un sprite siga al puntero. Entonces, vamos a modificar la posición de un sprite y que ese sprite va a tomar la posición de nuestro puntero en 2D. ¿Listo? Entonces, estamos aquí en nuestro proyecto, que ya lo teníamos desde la vez pasada. Vamos ahora a eliminar todo esto que teníamos acá. Vamos a eliminar el canvas. Bueno, entonces vamos a borrar todo lo que teníamos en nuestro proyecto. Solamente tenemos lo que es la main cámara y tenemos lo que es un directional light. ¿Sí? Eh, cuando nosotros trabajamos en 2D es necesario que aquí, bueno, no, digamos que uno podría pues generar un efecto distinto, ¿no? Pero por lo regular siempre se trabaja que la proyección de la cámara, aquí donde dice cámara, la proyección sea ortográfica, ¿sí? Entonces, eso es para que no nos dé una perspectiva, sino que todo se vea en un ángulo de 90 grados, ¿sí? Por eso se llama ortográfico. Ahora, dentro de nuestra cámara, vamos entonces ahora a generar, bueno, dentro de nuestro IVH, vamos a crear entonces un sprite, ¿listo? Entonces, este va a ser un nuevo sprite y a este sprite simplemente le vamos a dar uno de los que trae aquí por defecto, cualquiera de estos, no interesa. ¿Sí? Aquí tenemos entonces nuestro sprite. Ahora tenemos que verificar que nuestra cámara esté viendo pues nuestro sprite. Recuerden que anteriormente nosotros la cámara la habíamos colocado de color blanco. Vamos a colocarle un color negro simplemente para poder ver nuestro sprite. Vamos a ir a la main cámara. Vamos a quitar esto un momento. Si ustedes se dan cuenta, entonces vamos aquí a retornar reset position para que todo quede en 0, 0 y este sprite también le vamos a decir reset position para que quede todo en 0, 0. ¿Listo? Vamos a main cámara y vamos a mover nuestro sprite un poquito hacia acá. Vamos a ver, aquí lo están mirando. Entonces vamos a hacer un poquito más grande el sprite. ¿Sí? Recuerden que aquí también podemos ir mirando. Este es nuestro sprite. ¿Listo? Y aquí pues tendríamos entonces nuestra main cámara. Recuerden que aquí en Unity pues se puede también mover en el espacio tridimensional cuando estamos en perspectiva con las teclas AWSD, ¿sí? Que es como si fuera un videojuego, y hacia arriba y hacia abajo con las teclas Q y con la tecla E, ¿sí? Cuando estamos en perspectiva. Listo. Ya tenemos entonces nuestro sprite y ya tenemos nuestra cámara. Entonces, vamos a abrir. Recuerden que esto es lo que vemos aquí. Si nosotros damos play en este momento, pues no va a suceder absolutamente nada. Ahora vamos a entrar entonces en nuestro Game Manager. Vamos a abrir nuestro Game Manager. Esto era lo que teníamos de la vez pasada. Vamos a borrar absolutamente todo esto. Y vamos a añadir otra función. Entonces recuerden que el private start solamente se ejecuta una vez,
pero constantemente yo necesito que la variable o la posición del mouse esté reconociendo. Entonces vamos a colocar el fixed update. Recuerden que fixed update y update hacen una tarea similar, pero la diferencia entre el update y el fixed update es la sincronización que tiene cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, en fixed update vamos a crear entonces ahora sí una variable. Vamos a crear una variable aquí privada, private, vector2, porque vamos a recoger la posición del mouse, posición, entonces posición mouse, ¿sí? Solamente me interesa recoger la posición X y la posición Y. Después vamos a ver a fondo qué es lo que significa un vector 2 y qué es lo que significa, digamos, un vector 3, ¿sí? Cuando vayamos a ver lo que es matemática de Unity. Cuando ya tenemos entonces el fixed update, vamos a decirle que postMouse va a ser igual a input. Recuerden que es la clase input mouse position, ¿sí? Entonces, en el mouse position, lo que estamos obteniendo es la posición del mouse, ¿listo? Entonces, simplemente acá punto y coma, y vamos a ver entonces debug.log, y vamos a ver entonces qué es lo que nos está arrojando este mouse position, ¿sí? Simplemente guardamos, y este script que nosotros tenemos aquí, recuerde que se demoró un poquito guardándose. Si lo guardamos, sí, sí. Este script entonces lo vamos a colocar dentro de nuestro sprite, ¿sí? Entonces aquí ya tendríamos nosotros el Game Manager script, tendríamos el nuevo script acá, y vamos a ver entonces en consola qué es lo que nos va a salir. Vamos a darle play. Y ahí tenemos, entonces, si ustedes miran acá, aquí abajo, si lo ven, tenemos entonces la posición del mouse. Si ustedes se dan cuenta, tenemos una posición desde la posición, digámoslo así, como 0, 0, que sería esta esquina de aquí, hasta la posición que sería esta otra esquina de acá, que sería el tamaño de nuestra ventana, ¿sí? Entonces, ahora, vamos a ver la posición, por lo menos en este centro de aquí, la posición de mi mouse sería 570 y sería 454. Sin embargo, la posición del sprite en ese momento en X y Y es 0, 0. Entonces, si nosotros la posición del sprite, si ustedes se dan cuenta aquí, sería 0, 0, mientras que la posición del mouse en este momento sería 0, 0. Quiere decir que cuando el mouse esté en esta posición, el sprite estaría en la posición 0, 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que revisar acá y realizar un cálculo matemático de tal manera que cuando el mouse esté en la posición 0, 0, la posición de este sprite, por lo menos vamos a moverlo hacia allá, hacia la esquina, entonces sería hasta aquí, sería hasta acá. Entonces, si se dan cuenta, aquí tendríamos una posición menos 6, menos 5 de nuestro sprite, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Estas coordenadas que nos está trayendo en X y Y, nosotros podríamos colocárselas a nuestro sprite, ¿sí? Entonces, nuestro sprite es el GameObject aquí donde nosotros tenemos el script. Entonces, por lo menos, digamos, cuando escribimos this, estamos haciendo referencia al GameObject en el que está el script plantado, ¿sí? Transform, recuerden que ya es transform, position, ¿sí? Y le vamos a decir que va a ser igual a new vector 2, ¿sí? Y en new vector 2 le vamos a pasar entonces el postMouse. Punto position punto postmouse punto x y postmouse punto y. Listo. Estamos pasándole entonces la posición en X y la posición en Y de nuestro mouse. ¿Listo? Entonces venimos acá. Vamos a darle play. Aquí digamos que tendríamos errores, pero ya la posición del sprite tiene que modificarse. Vamos a ver lo que le está pasando al sprite. Ahí está el sprite. Vamos a ver aquí en el game. Recuerden que
digamos, cuando teníamos por allá esa posición súper elevada, entonces pues nos iba a cambiar totalmente. Bueno, si ustedes se dan cuenta, entonces nos estaba saliendo unas posiciones demasiado grandes, entonces simplemente vamos a convertir esas posiciones, las vamos a convertir en la posición del viewport para que tengamos las mismas posiciones del sprite. Entonces, para eso vamos a colocar acá cámara, main, screen, y aquí vamos a buscar entonces, digamos, a donde nosotros queremos convertirlas. Entonces, screen to viewport point, ¿sí? O screen to world point. Si ustedes miran acá, podemos mirar, aquí sería la posición en el mundo, que tendríamos un vector 3. Este de aquí sería entonces la posición. Dice que transforma la posición de la ventana, del espacio de la ventana, en el viewport, ¿sí? Entonces, por lo menos este nos podría servir. O viewport to screen point también. Bueno, vamos a colocar este y simplemente vamos a convertir esta posición que estaba aquí a la posición que tendríamos acá. Y obviamente pues tendríamos igualmente lo que es el mouse position. Y tendríamos las variables X y Y. Vamos a guardar. Vamos a ver, aquí tenemos la main cámara. Vamos a mover acá, ¿sí ven? Cómo se está moviendo, pero lo estamos moviendo en Z igual a 0. ¿Sí? Entonces simplemente aquí escoger nuestra cámara y moverla un poco hacia acá para que aparezca nuestro punto. Miren, entonces aquí ya estamos moviendo en X, en Y y en Z. Ahora, cuadrar la sensibilidad de esto, simplemente escoger y multiplicar cada una de estas variables, por lo menos mouse pose Y. Eso simplemente es para volver más grande el movimiento de la variable, para que aparezca el punto. ¿Listo? Mírenlo, entonces ahí está. Ahí va a estar siguiendo entonces nuestro mouse, ese sprite que tenemos ahí. Si nosotros creamos el sprite y lo hacemos más grande, pues entonces simplemente va a ser más grande ese punto que nos va a seguir. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que tendríamos que nosotros ensayar? Tendríamos que nosotros empezar a verificar cuáles son las posiciones, por lo menos. La posición que nosotros tendríamos aquí des en cuenta que la estamos cambiando del screen, ¿sí?, a el viewport point, ¿sí? Pero nosotros podríamos manejarlo ya sea en el Word o revisar con las otras, entonces cuál se adaptaría mejor a la necesidad que nosotros pues tenemos en la hora de nuestro videojuego. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, vamos a cambiarlo de screen a to world point, que quiere decir que vamos a transformar una posición de la pantalla a una posición en el mundo tridimensional, digamos, de Unity. Entonces, si ustedes se dan cuenta ya, el sprite va a seguir completamente a nuestro mouse. Bueno, voy a darle muchas gracias a todos. Entonces terminamos el video número 6. Continuamos después entonces con el video número 7, en donde ya vamos a empezar a ver lo que son las matemáticas de Unity. Bueno, entonces ya vamos a entrarnos un poquito en la parte matemática. Hay algunas personas que esto no les gusta, pero esa es una parte que es muy necesaria si queremos aprender a programar pues bien en Unity. ¿Listo? Entonces nos vemos en el video número 8. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo video.